En el capítulo de hoy vamos a homenajear a nuestra localidad, que hace pocos días cumplió 78 años de existencia. Para ello, nos entrevistaremos con diferentes personas. Nos contarán acerca de los orígenes de 2 de Mayo. Soy María Elena Ayer, soy profesora de Historia y técnica de Historia Regional. En el 2015 fui convocada para trabajar en la elaboración de este libro, que sea una base documental de la historia de 2 de Mayo, que todavía no hay nada escrito. Trabajamos a través de entrevistas a los pioneros y a sus descendientes que quedan. En esos primeros años las familias que se fueron asentando tenían distintas procedencias. Llegaron desde Bonpland, Alén, Cerro Azul, Cerro Corá. También muchas familias que vinieron desde Brasil, desde Santa Catalina, Río Grande do Sur. Familias alemanas que se habían asentado primero en Brasil y después vinieron acá a 2 de Mayo. Venimos con un carro de bueyes de Cerro Azul a 2 de Mayo. No había nada, estaba desierto, había un galponcito donde nos metimos en aquella época, que después terminó siendo mi cuñado, el hombre que era el dueño de ese galponcito. Ahí vivimos y compramos la chacra de Núñez, que se pagaba en aquella época en cuota, no sé ni cómo hacía mi viejo para pagar, porque era una chacra de 90 hectáreas, 97 parece, y hoy día están mis sobrinos viviendo en esa chacra. Soy Nélida Seuber, viuda de hijo de un fundador de 2 de Mayo, que es la familia Ratzinger. Mi marido se llamaba Benjamín Ratzinger, nació en el año 48, acá en 2 de Mayo, y bueno, y me conocí con él hace 39 años. Y bueno, y la familia de él eran fundadores de este pueblo. Sus abuelos, sus bisabuelos, todos eran fundadores de acá de 2 de Mayo. Y su papá vivió muchos años y después se fueron al Paraguay, volvieron otra vez a 2 de Mayo y bueno, después hace unos años que fallecieron en Puerto Rico, que se habían cambiado. Pero toda la familia creo que se quedaron acá en este pueblo y están todos acá en la tierra de paz de acá de 2 de Mayo, porque se enamoraron de 2 de Mayo, porque vinieron desde Soberbio, creo, Brasil hacia Soberbio, de Soberbio a 2 de Mayo, y se quedaron acá. Éramos 9 hijos y mis 2 viejos. Mi hermana mayor habrá tenido 18, 19 años, que es la primera que se casó después. Traíamos de allá, o sea, el poroto, el maíz, todo para plantar acá, y trajimos también el mismo yuyo ya junto, que era cadillo, picón y escobadura, ya trajimos junto de Cerro Azul, ¿no? Y bueno, y así fuimos creciendo. Ellos, 3 hermanas mías se casaron con 3 hermanos de los Siller, de la misma familia. No había hombres en esa época, ¿no? A mí me tocó patinar después bastante porque realmente no había mucho para elegir. Alejandro Wasilkov es el primer pionero que llega a esta región. Al año siguiente llega la José da Rosa. El propietario Núñez había publicado en diarios de la provincia la venta de las tierras, por eso es que se difunde a otras localidades, incluso hasta Brasil. Llega en 1941 José da Rosa y un poco después su hermano Facundo Rosas. En este proceso compran las hectáreas de tierra que estaban loteadas ya, mensuradas, y el propietario le da mucha facilidad a los colonos para adquirir la tierra, por eso es que se venden tan rápido, para darle facilidad a los colonos, ya que era un momento bastante difícil. No explotó la madera nativa, permitiéndole a los colonos que esa misma madera sea parte de pago de su tierra. Y lo que no servía para la venta era utilizado para la construcción después de sus viviendas. Y transportaban la madera hasta el puerto de Paranaí, donde ahí se iba a Posadas, al establecimiento de Núñez. Que después se empezó a explotar la madera
Ahí hubo más progreso ya, el tema de la madera. Porque la yerba tenía una época también que daba, después no daba, el té lo mismo. El Hotel Alex era uno de los primeros que tenía donde paraban los colectivos, porque había un colectivo por día nomás. Y cuando llovía ni llegaba, ¿no? Quedaba por el camino. Pero, mira, dentro de todo, mucha lucha, mucho trabajo y se hizo cosas, ¿no? Se hizo. Los abuelos de mi marido hicieron un aserradero y ahí vivían los verdaderos Ratzinger, que era el viejito, el abuelo, el bisabuelo, no me acuerdo, el abuelo, sí. Y ellos fueron los que vinieron, era todo monte, no había nada. Trabajaron mucho, sufrieron mucho, trabajando, todo con pico, con pala. Y eso mi suegro contaba y lloraba porque era mucho el sufrimiento. A la abuela de mi marido, ella murió con casi 100 años y ella me contaba muchas historias. Porque ella hablaba en alemán y yo le entendía, ¿viste? Pero yo no sé hablar, porque siempre mi suegra me decía, a esta cuídense porque esa no se vende. Porque yo no hablaba, pero la entendía todo, ¿viste? Porque mi papá era alemán también, así que era lindo, qué sé yo. Para ellos era triste, porque mi suegro siempre decía que de acá, de donde es la esquina ahí, que antes era Don Olson, ellos hicieron a pico y pala, nos contaban la ruta al Alcázar. Y antes ellos decían Paranaí nomás, ¿viste? No tenía nombre Alcázar. Y con pico y pala, dice, nosotros hacíamos los caminos. Años sufrieron haciendo los caminos para poder llegar al Alcázar, para ir a pescar, para ir a cazar al río. Todas las personas que vinieron tenían familia prácticamente. Entonces, una de las primeras necesidades que surge a la llegada de los pioneros fue la de cómo seguir educando a sus hijos. Alejandro Basilkov tenía un almacén de ramos generales y ahí también, en un galpón que él había hecho, se instalaron fuerzas de gendarmería que vinieron, que era la seguridad en ese momento acá. Don Julio Pitt, que también tenía hijos ya que a edad de estudiar, se dio tablas y madera para hacer bancos y en su propiedad se hizo una escuela muy rudimentaria para satisfacer la necesidad de que los chicos aprendan a leer y escribir, que era lo básico. Entonces estos gendarmes se ofrecen a ser de maestros. Ahí los vecinos empiezan a gestionar lo que es la futura escuela después en 2 de mayo, que en 1944 se crea formalmente la escuela en ese momento 2270. Y bueno, y las partes esas del centro, eso fue regalado en esa época, por ejemplo, de Don Pitt, la escuela. Pues yo empecé a ir a la escuela acá. La escuela recién se iniciaba yo empecé a ir a la escuela porque vivíamos a 5 kilómetros del centro. Empecé a ir a la escuela a los 9 años. Y terminé 2º grado, ¿no? Porque era lejos y cuando había una nube ya quedábamos en casa para ayudar a plantar algo, para cuidar algo. De las familias más destacadas que llegan después, digamos, de las primeras que son la base de todas las demás instituciones, la familia Ratzinger, la familia Capaun, Saf, Siller, Weiss, Engel, ¿sí? Son los que van, Schulz, los que van a sentar las bases para, a través de la solidaridad entre los vecinos, iniciar todas las gestiones para las instituciones. Donde Rosa donó tierra para la construcción de la Iglesia Católica, en la Escuela 9, en lo que es la picada de la Escuela 9, hoy Camino Municipal número 1, empieza la Iglesia Luterana a trabajar en una casita de madera con un pastor que venía de otra localidad una vez al mes, y ahí se destacó un pionero, Don Char, que le gustaba el canto, era un intelectual, era un hombre que había leído mucho, que venía de Suiza, y
armó un coro en la iglesia, entonces los jóvenes practicaban el coro y cuando venía el pastor, tenían armado ya su coro. El año 1958, se sanciona un decreto por el cual se crea la Comisión de Fomento. Años antes ya los colonos habían gestionado, se reunían constantemente trabajando y viajando a Posadas e incluso a Buenos Aires para conseguir estas gestiones, y se crea entonces la Comisión de Fomento. Eso lleva a otro proceso que es el camino a la municipalización, que sale en el año 1964 con el decreto 682, se crea oficialmente el municipio de 2 de Mayo. Durante ese proceso también empiezan a hacerse las gestiones para las demás instituciones, como el registro de las personas, la policía, el destacamento policial, la sala de primeros auxilios en el año 70, y también en las colonias van surgiendo las escuelas primarias. Bueno, yo nací en el 51, donde ahora es Barrio Alex, que es Alera ahora. Antes era Alex, el Hotel Alex, que antes era el comedor de Alex. Bueno, yo nací en el 51 ahí, mi papá tenía chacra, y después nos compramos una chacra en la Indumar, que allá donde es la escuela ahora de Pichón Vargas, había un obraje grandísimo que vinieron gentes de otro país y habían abierto ahí. Bueno, yo conocí y sufrí también, caminando todas esas cosas. Y ahora voy a las fiestas, a las iglesias allá y no puedo creer. Porque nosotros caminamos 17 kilómetros con mi papá, en barro, en todo. Que por ahí un señor Daluz se llamaba y nos socorría con una carreta de caballo, porque íbamos y traíamos mercadería de allá donde mi papá trabajaba. Entonces era todo difícil, así un camino chiquito, y el frío, la nieve. Me acuerdo una vez llegamos a mi casa a las 4 de la mañana porque se rompió la carreta en la mitad de la Indumar y teníamos hasta el Hotel Alex 2 kilómetros al fondo, del otro lado de la calle era nuestra chacra. Nosotros hicimos una casita chiquita y eso era todo, no había camino, no había nada, nada. Allá en la esquina había una casa de Don Kohlbauer, que era la casa de Don Kohlbauer ahí a la esquina, una casita de madera también, De allá yo traía agua para toda mi casa acá, porque no teníamos pozo. Y ahora yo digo, ¿cuánto creció 2 de Mayo? 50 años ya va a ser que vivo acá en el pueblo. Así que para mí no pasan los años. Por su parte, el intendente de nuestra localidad, Jorge Rolando Capaun, también nos cuenta sus impresiones acerca de este nuevo aniversario y de los actos conmemorativos que se llevaron a cabo para celebrarlo. 78 años de los primeros colonos que vinieron con una esperanza enorme y lo que los tocó desarrollar después del pueblo fueron hijos y también algunos inmigrantes o adoptados de 2 de Mayo, fue que hizo que el pueblo, hoy ya sea una ciudad, ¿no? Fue una hermosa fiesta, mucha gente hubo en la concurrencia del acto, estuvo el vicegobernador con nosotros, la verdad que fue un acto sencillo, pero muy emotivo. Mostramos lo que somos, ¿no? Mostramos lo que somos en 2 de Mayo, cómo crecimos y a dónde apuntamos, ¿no? A mí me llenó esa satisfacción porque uno es el intendente y ve la convocatoria que tuvo en la fiesta del pueblo, en el 78 aniversario, y te deja contento porque el pueblo sigue apoyando, sortiendo todas las dificultades, pero sabe que estamos trabajando y estamos honrando cada pesito que el ciudadano paga en el municipio con los impuestos, ¿no? Entonces nos sentimos acompañados y bueno, uno se siente confortado, más cuando también presentaban Los Mitad, un disco nuevo, ¿no? Que son hijos del pueblo y bueno, eso también te deja contento, ¿no? Por el aniversario del pueblo y también chicos que se criaron acá y muchos de ellos en la colonia y presentan su disco hecho de la colonia, ¿no? Entonces uno se llena de satisfacción,
te da fuerza para seguir trabajando por tu pueblo. Pasamos un día muy hermoso con visitas de otro lugar, algunos colegas intendentes, así que yo soy un cooperativista convencido, uno la siente, ¿no? A las cooperativas como la pertenencia del pueblo. La pertenencia del pueblo lo dice porque pues son empresas que en las buenas y las malas siempre se quedan y están apostando a lo mejor de lo que podés hacer dentro de los hombres de buena voluntad, digo yo siempre, son los cooperativistas, porque trabajan para toda una sociedad, muchas veces ad honores, sin cobrar un sueldo, ¿no? La verdad que orgulloso por eso. Ahí le mostramos un poquito a la ciudadanía que por ahí que trabaja, no tiene tiempo, no conoce, no ve las herramientas de trabajo que tiene el municipio, ¿no? Cómo está organizado el municipio, cómo ha comprado herramientas nuevas, como rollo compactador, camión, camioneta, o sea, mini cargadora. En pocos años, o sea, 28 meses de gobierno, ¿no? ¿Dónde va el dinero del ciudadano que paga por impuestos? Entonces tratamos de mostrar eso en el desfile, porque como decía anteriormente, el ciudadano común muchas veces no tiene tiempo, trabaja y no sabe lo que hace el intendente con su dinero porque pagan impuestos. En ese día, la fiesta del pueblo, tratamos de mostrar qué es lo que se hace con el dinero, ¿no? Así que quedó demostrado el día 26, aniversario del pueblo. Orgulloso y felicitarle a los presidentes de ambas cooperativas por estar presentes, por colaborar con la fiesta del pueblo y bueno, esperemos que el otro año sea una fiesta similar, congreguemos a toda la gente, que también pasemos en el cumpleaños del pueblo un día entre todos y bueno, podamos conocer cómo nuestro pueblo crece en un año más, ¿no? Así que un saludo a todos. Esperamos que hayan disfrutado del micro de hoy. Nosotros nos reencontramos en un próximo programa para conocer más aspectos del municipio de 2 de Mayo y de su gente.